Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy os traigo un vídeo realmente práctico y uno de los más útiles que os he subido recientemente. En él vamos a aprender a detectar giros de mercado, vamos a conocer cuál es la salud de los índices bursátiles en los que estemos operando y por último a cómo realizar coberturas desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva fundamentada en datos. Por lo tanto, creo que va a ser un vídeo tremendamente interesante y vamos a por ello. En primer lugar, lo que debemos hacer es acudir a Stock Charts. Esto que veis en pantalla es la unión de dos gráficos. En primer lugar, en la parte de abajo, donde nos encontramos con este gráfico de velas japonesas en dorado, que se corresponde al Nikkei, y en segundo lugar, esta línea negra continua que se corresponde a la línea avance-descenso. Para todos aquellos que no tenéis acceso a Stock Charts, yo os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis acudir y que estéis viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora en pantalla. En la parte de arriba nos vamos a encontrar con un indicador que es simplemente una media móvil exponencial de la línea avance-descenso. ¿Vale? Lo podéis ver aquí, tenéis una media móvil exponencial y en la cual nos vamos a encontrar con 4 niveles. A estos niveles, que como veis pues está estructurado a partir de 80, 50, 20 y luego 0, serían pues los niveles que vamos a tener en cuenta luego para todo lo que van a ser las coberturas y conocer la salud del mercado. A estos niveles le vamos a llamar A, B, C y D para hacerlo sencillito y bueno, simplemente pues la explicación de todo lo que estamos planteando. Como veis pues el Nikkei, índice bursátil ponderado de alrededor de unas 2.000 empresas y luego una línea avance-descenso. Entonces, ¿qué es esto de la línea avance-descenso, ¿no? Porque básicamente el Nikkei ya todos podemos saber lo que es. Bien, la línea avance-descenso viene a ser un indicador de amplitud que lo único que hace es coge ese mismo índice y lo aplana, es decir, lo alisa. Fijaros que estábamos hablando antes, Nikkei, unos 2.000 valores, principalmente americanos, pese a que hay algunos extranjeros también, pero bueno, mayoritariamente de Estados Unidos, y se trata de un índice ponderado. Es decir, que en este propio Nikkei hay algunos valores que tienen un porcentaje superior a otros que tienen un porcentaje inferior. Es decir, que a lo mejor el propio índice se mueve en una dirección, pero no motivado porque todos los valores hayan subido o hayan bajado, sino porque aquellos que tienen un peso relativo mayor, una ponderación mayor, lo hayan hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos viendo la realidad, no estamos viendo la realidad de muchas empresas que quizá por ser más pequeñitas no estén dando movimiento al propio índice, es decir, que se estén quedando de una forma muy residual y que le estamos perdiendo la perspectiva a lo que sería el índice en su conjunto, sino que a lo mejor hay 30, 40 acciones que son las más importantes y que son ellas las que están moviendo el índice hacia un lado o hacia el otro. Os pongo un ejemplo muy concreto. El IBEX 35, como todos sabréis, se trata de un índice también ponderado. Es decir, que las empresas como son el Santander, Telefónica, Iberdrola, etcétera, pues van a valer más que otras más pequeñitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en una jornada bursátil tenemos el Santander, tenemos a Telefónica, tenemos a todas estas grandes yendo hacia arriba, pese a que todas las demás estén cayendo, o estén cayendo bastante, lo más probable es que el IBEX se mantenga en positivo. ¿Qué significa esto? Que estamos perdiendo la perspectiva sobre lo que ocurre realmente en el índice. Nos estamos quedando solo con la información que nos dan las grandes. Entonces, la línea avance-descenso lo único que hace es mitigar este efecto y le da una ponderación exactamente igual a las 2.000 empresas. De esta manera, lo único que hace es simplemente medir cuáles son, de forma neta, es decir, cogiendo las que suben, pongamos que han subido 1.500 y pongamos que han bajado otras 500, pues al final el saldo total se trata de 1.000 acciones, de 1.000 valores que están subiendo para arriba o que están generando nuevos máximos. Realiza una resta muy sencillita y se trata de un indicador agregado, es decir, de forma acumulativa. Por lo tanto, tenemos dos formas de medir el mercado de una manera muy similar, pero que nos está dando la línea avance-descenso, pues como veis, una realidad un poquito mayor sobre lo que ocurre en el mercado.
Pero ahora bien, la línea avance y descenso en sí misma tampoco nos va a dar toda la información posible. Sí que es verdad que vamos a poder revisar si existen descorrelaciones, si existen divergencias principalmente que nos hagan pensar que si el índice está yendo para arriba, si el NYSE está yendo para arriba, pero la línea avance-descenso está yendo para abajo, esto es lo que se conoce como una divergencia bajista y lo más probable es que el mercado termine yendo para abajo porque la presión vendedora o la presión bajista es mayor en el número principal o en el gran número principal de acciones que tiene el propio índice, ¿vale? Pero simplemente no nos aporta toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer para medirlo de una manera pues, más sencilla y qué es lo que vamos a aprovechar en el día de hoy? Pues como os decía anteriormente, tenemos 4 niveles de 80, de 50, de 20 y de 0 y hemos dividido pues, nuestra explicación en estos 4 bloques, a uno le llamaremos zona A, a otro zona B, a otro zona C y otro zona D. Esto pues, no es técnicamente correcto, pero bueno, para el vídeo, pues para que nos entendamos de una forma sencillita. La zona A sería en la cual tendríamos la mayor salud dentro del índice y en la zona D pues la inferior. Sería pues ya esa parte en la cual pues hay que olvidarse de los valores, tenemos que hacer coberturas y por lo tanto estar un poquito alejados de lo que sería la renta variable. No obstante, en las zonas superiores a 80 pues tenemos que estar 100% invertidos y sería pues esa zona de máximo aprovechamiento, ¿no? Es decir, en la que tendríamos que estar sí o sí con toda nuestra cartera invertida y sin coberturas. Como veis, pues una forma sencillita, pero que vamos a explicar más en detalle para saber qué es lo que hay que hacer en cada una de ellas. Como apuntábamos antes, en este primer nivel, en esta primera zona A, superior a 80, con la media móvil exponencial de la línea avance y descenso, se trataría pues de aquella parte de mercado o aquella estructura que nos denota que el mercado goza de salud. Como podéis observar aquí, la línea avance-descenso es alcista, es decir, se van generando nuevos máximos, las empresas que suben a lo largo de los días son mayores que las empresas que caen, por lo tanto el saldo es positivo y la línea avance-descenso lo va reflejando de forma acumulativa y como veis pues la tendencia es claramente positiva en todas estas fases. Es cierto que aquí pues bueno, podemos encontrarnos en alguna que sea más lateral, pero que sin duda se trata de buenos momentos en los cuales invertir o estar invertido en renta variable. En el siguiente nivel, en nuestra zona B, que hemos denominado, ya tendremos ciertas dudas. Este sería el nivel que se encontraría entre los 80 y los 50 con respecto a esta media móvil que hemos comentado. Se trata de momentos en los cuales puede haber más dudas, pueden generarse caídas, no implica que el mercado no pueda subir, pero que sin duda tenemos algo más de problemas o sobre todo le está costando más a las empresas seguir creciendo. Es cierto que el índice puede subir, puesto que hay empresas que tienen una ponderación mayor, como estáis viendo aquí, pero la línea avance-descenso en los niveles entre 80 y 50 ya me va a activar las alarmas y a darme cuenta de que hay algo que quizá no está funcionando del todo bien en el índice. Este es un buen momento para detectar divergencias por el hecho de que nos podemos encontrar que la línea avance-descenso esté cayendo y sin embargo el índice esté subiendo. Por lo tanto, lo más probable que haga el NYSE en las próximas jornadas sea un pequeñito retroceso. En el siguiente nivel, en nuestra zona C, que hemos denominado C, ya nos encontramos en un punto en el cual la renta variable y sobre todo el grueso de este NYSE no está consiguiendo generar nuevos máximos, es decir, las empresas que están cayendo ya superan el 50% de aquellas que están subiendo. Y como podéis observar en el gráfico, pues lo que se suele traducir o en lo que suele ocurrir es en caídas. Momentos como los actuales, en los que nos encontramos en un nivel cercano a los 39, lo que nos está diciendo el mercado, la propia salud del mercado, nos dice que hay más empresas cayendo que subiendo. Por lo tanto, la salud no es del todo buena. Nos estamos encontrando en un momento en el cual hay cierta confusión, en el que el mercado pues no tiene ahora mismo un impulso alcista. Y debemos de empezar a plantearnos ciertas coberturas que vamos a explicar ahora enseguida. Por último, nos encontramos con este nivel D, que ya estaría por debajo de la zona de 20 en cuanto a la media móvil, que veis aquí arriba, que es la que hemos explicado anteriormente, y se trata pues de esas zonas de mayor caída, se trata de esas zonas en las cuales
el precio directamente se hunde. ¿Por qué? Porque el mayor grueso del NYSE, que es el índice que estamos cogiendo, el grueso de todas estas empresas, de todos los equities que se encuentran dentro del índice, están cayendo. Por lo tanto, tiene sentido que el índice también lo haga. Es cierto que esto suele ocurrir pocas veces, es decir, que al final pues siempre se suelen producir rebotes, siempre se suelen producir vueltas en V, y sin duda son muy buenos puntos para poder entrar, es decir, una vez el precio pasa de esta zona de 20 a la siguiente. Ahora lo explicaremos con el tema de las coberturas, pero es cierto que cuando el precio esté en esta zona de 20 debemos de ser muy cautos, debemos de tener todas las coberturas activas y debemos de alejarnos un poquito de lo que sería la inversión en renta variable. Esto no implica que yo pueda empezar con posiciones por el hecho de pensar que pues este rally bajista está empezando a terminarse, pero sin duda sería como una especie de detección de que el mercado está tocando fondo. No obstante, también quiero hacer una pequeñita apreciación, y es el hecho de que no siempre la media móvil de la línea avance-descenso realiza rupturas tan claras como las que estamos viendo aquí. Hay veces que le cuesta un poquito y que pues la ruptura no es tan clara, y hay veces que se mete en la zona de debajo de 80 y a veces pues recupera niveles normales. Donde quiero llegar es que esto es simplemente una guía, esta es una forma de operar, de una forma objetiva, de una forma numérica, cuantitativa, que nos permita predecir caídas de mercado. Esto no implica que hay veces que vamos a abrir coberturas y que esta cobertura no va a tener una utilidad efectiva. Pero pensad que hay momentos en los cuales, como podemos ver aquí, en los que no ha llegado la sangre al río, pero en otros en los que sí que ha ocurrido, nos vamos a poder ahorrar unos porcentajes de caída muy grandes en nuestras carteras. Pero ahora bien, ¿qué es lo que todos queremos? Bueno, Héctor, cuéntanos cómo debo de aplicar estas coberturas y cómo debo de protegerme de una manera eficiente. En primer lugar, y como habíamos apuntado antes, el primer síntoma de debilidad, en el primer gráfico, en el que teníamos tanto el NYSE como teníamos la línea avance-descenso, se trataría de las divergencias. Si estamos observando que el índice no para de subir, pero la línea avance-descenso está cayendo, pues este es el primer indicador, este es el primer síntoma, como digo, que nos está diciendo que el precio pues tiene altas probabilidades de empezar a caer, porque se trata de una subida artificial, se trata de una subida solo motivada por unos pocos valores, y el grueso está cayendo. Por lo tanto, esto sería la primera evidencia. No obstante, si yo me voy al indicador puro, que es esta media móvil exponencial que estábamos comentando antes, y nos encontramos en un nivel superior a 80, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que tengo que hacer cuando se cruza esta barrera y ya me meto en niveles más cercanos a 50? Pues de una manera muy sencillita, lo que debo de hacer es abrir mi primera cobertura. Una cobertura que representará el 25% de mi cartera, es decir, que si yo estoy invirtiendo con $1000, debo de realizar una cobertura por valor de $250. ¿Cómo se puede hacer esa cobertura? Pues la puedo hacer a través de CFDs, realizando sobre los activos concretos que tengo en la propia cartera. Os podéis apalancar un poquito aquí, o si tenéis una cartera más diversificada, más grande, pues también lo podéis hacer a través de ETFs inversos, ¿vale? Esto lo comentaremos más adelante, pero bueno, sin duda son los dos productos que yo utilizo para realizar estas coberturas. No obstante, puede que esta media móvil exponencial siga cayendo y que rebase el nivel de 50 y se esté acercando a los niveles de 20, que ya son ciertamente preocupantes. Es decir, ya nos está diciendo el NYSE, y sobre todo en la línea avance-descenso, que la mayoría de valores no para de caer, y que en el caso de que el índice suba, pues ya se está produciendo de una manera altamente artificial, está motivada por muy pocos valores que son los únicos que aguantan, y sobre todo aquellos que tienen una ponderación mayor. Por lo tanto, no tiene, ¿cómo decirlo?, tanta efectividad como podría tener pues una línea avance-descenso subiendo. ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Pues debo de pasar mi cobertura del 25% al 50%. Insisto, de nuevo lo puedo hacer a través de CFDs o lo puedo hacer a través de ETFs, ¿vale? De una forma sencilla y de una forma bastante fácil. Como digo, esto es simplemente coyuntural, esto es simplemente para protegerme en estos momentos en los cuales la línea avance-descenso me está indicando que no existe salud en el mercado. Y ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer en este último nivel, ¿no? Habíamos dicho que esta sería la zona A, la zona B, la zona C y por último la zona D.
qué es lo que ocurre cuando se rebasa este nivel de 20 y qué es lo que debo de plantearme. Pues muy sencillo, de una forma pues muy útil, de una forma pues que me permita protegerme, voy a seguir manteniendo el 50% de mis coberturas y luego voy a realizar un cierre parcial del 25% de mis posiciones. ¿Por qué? Porque siempre que el NYSE se mueva en esta zona, es decir, siempre que la línea avance-descenso, mejor dicho, del NYSE, esté en un nivel por debajo de 20, lo que nos está indicando es que la línea, es decir, que la mayoría de los valores sigue cayendo. Por lo tanto, es muy probable que además, y esto lo quiero comentar, quizá no hace falta ni siquiera que hagáis vosotros el cierre de las posiciones. ¿Por qué? Porque probablemente os haya saltado algún que otro stop por el camino. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Si yo estoy cerrando posiciones y sigo teniendo coberturas bajistas en el mercado, a medida que yo voy cerrando posiciones o a medida que se van cerrando con mis stops, las posiciones bajistas van aumentando, es decir, se van sobreponderando sobre el total de mi cartera. Y esto es muy útil o esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el mercado sigue cayendo y yo no sé hasta cuándo va a caer, estas posiciones bajistas van a seguir ayudándome, van a darme rentabilidad, porque el mercado está cayendo y yo me estoy aprovechando. Entonces, bueno, es una manera de que si el mercado se va a pegar un golpe de un 40%, pues a lo mejor conseguir frenar la caída de mi cartera en un 25%. Esto no se trata de jugar a ser adivinos, pero sí que es verdad que es una manera muy útil y efectiva de protegernos ante las caídas, porque pensad que cada caída de un 1% extra me va a costar prácticamente el doble de recuperar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero ahora bien, no nos pongamos solo en que el mercado va a estar cayendo siempre, y de hecho aquí os quería traer pues una de los puntos en los que, bueno, muchos operadores entienden que es pues de los mejores momentos para poder entrar a mercado, y se trata del momento en el que la línea o la media móvil exponencial de la línea avance-descenso rompe de nuevo al alza el nivel de 20. ¿Por qué es muy positivo? Porque ya tenemos un primer síntoma de que esta caída, de que este retroceso, de que esta tendencia bajista en el que la mayoría de los valores está cayendo, se puede dar la vuelta, y con todo giro pues podemos tener muchísimas oportunidades. Yo sería aquí también algo cauteloso y sobre todo mantendría mis coberturas por el hecho de que es probable o puede ocurrir que esta ruptura pues sea falsa y que de nuevo pues el mercado siga teniendo este impulso bajista y que se siga manteniendo aquí. Personalmente, y para todos aquellos que queráis ser un poquito más conservadores, podéis empezar a abrir más posiciones una vez se supere el nivel de 50. Yo creo que ese podría ser un buen nivel para todos aquellos que os guste esta metodología. Quizá no aquí, si es la primera vez que la aprovecháis o que no tenéis experiencia suficiente como para medir pues, la salud del mercado de una forma eficiente, pero sí que os digo que a partir del nivel de 50 ya vais a poder encontrar muchísimas oportunidades. Esta sería pues quizá una zona de 55, de 60, en la cual ya podemos estar buscando, ya podemos estar viendo empresas que se hayan recuperado de la caída de una forma más agresiva que la del resto del mercado. Esto se traduciría en lo que estáis viendo aquí. Simplemente vamos a eliminar coberturas, vamos a empezar ya a quitar posiciones bajistas, algunos quizá las podéis mantener en torno al 25%, que sería este nivel de 50-80 que hemos comentado antes, y ya pues podemos empezar a abrir nuevas posiciones, como digo, más quizá oportunistas y que por lo tanto pues os puedan dar altas rentabilidades si la elección del título o del valor pues ha sido el adecuado. Y ahora por último, Héctor, ¿dónde nos encontramos en la actualidad? Este es el gráfico que hemos visto antes, pero si la explicación, pues quizá alguno no lo ha podido ver o no se ha fijado. Fijaros en qué punto nos encontramos actualmente. Estamos entre el 50 y el 20, en un nivel, sería nuestra zona C, y en un nivel de 39. ¿Qué significa esto? Pues que operativamente debo de tener ya ciertas coberturas entre el 25 y el 50% abiertas para ir protegiéndome de posibles caídas que puedan seguir ocurriendo. No es un momento para estar, bajo mi punto de vista, con el 100% de nuestra liquidez o del 100% de nuestra cartera en renta variable, al menos de una forma oportunista. Otra cosa es que alguien me diga, Héctor, yo personalmente pues tengo una cartera a 20-30 años y bueno, pues esto es algo coyuntural. Yo sobre todo este vídeo lo hago pues para personas que os guste más
el hecho de gestionar una cartera de forma activa y, como digo, tampoco se trata de desinvertirse, pero se trata también de abrir ciertas coberturas que nos permitan que si esta caída o que si esta tendencia empieza a agravarse o empieza a seguir cayendo, no nos pille con una caída de un 30 o de un 40%, sino que estas coberturas y luego el hecho de que probablemente nos salten ciertos stops condicione el resultado total, y que si estos son operativa bajista, ¿vale? Vamos a poner aquí, pues que estas nos den algo de rentabilidad o que mitigue las caídas de toda la operativa que yo pues he estado teniendo a lo largo de los meses o los años anteriores. Entonces, bueno, como veis, una forma distinta, una forma inteligente bajo mi punto de vista, que utiliza análisis cuantitativo, principalmente pues a través de la línea avance-descenso, y que bajo mi punto de vista pues es una de los indicadores que yo más utilizo, sobre todo para medir la salud del mercado. Entonces, bueno, creo que es una forma, como digo, muy útil, algo práctico que os quería traer al canal. Espero que la hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier duda, como siempre, me lo dejáis en los comentarios. Espero vuestras opiniones también y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.